Vamos a pasar ahora, después de analizar en detalle el Real Decreto, vamos a hacer un ejemplo práctico de diseño, ¿vale? O sea, podemos usar una herramienta muy útil en Internet, ahora explicaré cuál es ella. Deciros también que, aparte de nuestros contactos en Twitter y LinkedIn, donde podemos responder más tarde cualquier pregunta, también tenemos un blog en el que solemos colgar noticias, por ejemplo, el análisis del Real Decreto está en detalle, y os sugiero que lo hagáis. ¿Vale? Bueno, la parte práctica va a constar de 8 puntos prácticamente. ¿Vale? Primero, lo que hay que hacer antes de hacer cualquier tipo de diseño es medir el consumo de la red. Esto os podemos recomendar una serie de equipos. Después, interpretar estos datos, hay que tener en cuenta que podemos medir un año entero de una nave, o sea, el consumo de una nave, pero también podemos, que es lo más habitual, analizar una semana el perfil de carga y luego coger las facturas, que es lo habitual, y ver este consumo total del año. Bien. Después pasaremos al diseño, la herramienta de diseño que nosotros sugerimos. Introduciremos los datos en esta herramienta, modificaremos a nuestro gusto según las facturas y por último pasaremos al diseño de la instalación fotovoltaica adecuada. Luego os doy una serie de consejos para sacar un poquito más de sacar un rendimiento más óptimo de la instalación según el consumo. Y por último, David os explicará la rentabilidad del sistema. Bien, para medir el consumo, pues no hace falta tampoco una herramienta muy especial, simplemente con un medidor de consumo. Nosotros tenemos en nuestro portfolio de la marca OWL, bien puede ser ese, cualquier otra. Lo importante es que registre pues horario, cuarto horario, cada 30 minutos, ¿vale? Con esto es suficiente. Bien, cogemos los datos y para utilizar la herramienta que ahora os voy a mencionar, que del fabricante SMA, se llama Sunny Design Web, es una herramienta muy útil, ahora veremos por qué, no solo para calcular sistemas de autoconsumo, también para calcular sistemas PV diésel, o fotovoltaico diésel, también sistemas aislados, y en fin, tiene una serie de características para mí que lo hacen ideal. Bien, para adecuarlo a este software online que veremos ahora, lo que hay que hacer es sacar estos datos y tenemos que hacer una lista de números en una sola columna, ¿vale? Poniéndolos pues, si hemos medido horario, pues horario o cuarto horario, ¿vale? Y tiene que coincidir el número de datos con el número de datos que espera el programa, ¿vale? Este es el software que ahora entraremos en internet y haremos con cuenta, ¿vale? Crear una cuenta no cuesta prácticamente nada. En 2 minutos introducís y creo que en mediodía o en un día aproximadamente recibís la confirmación de que ya podéis entrar. Bien, en este software, como os decía, podéis seleccionar el tipo de proyecto que queréis diseñar. Si es un proyecto fotovoltaico, si es un proyecto fotovoltaico con autoconsumo, esto quiere decir que le vamos a poner un perfil de carga, ¿vale? Y entonces, lo bueno de este software es que vamos a poder solapar lo que es el perfil de carga del consumo de todo el año, de la instalación que queremos analizar, la vamos a poder solapar con la curva de producción, con la inclinación, con las condiciones del lugar de ese mismo sitio. O sea, vamos a saber, si tuviéramos los datos de un año del consumo, podríamos sacar realmente lo que hubiéramos autoconsumido en ese año con esa instalación fotovoltaica. Con lo cual, yo no veo herramienta mejor en el mercado, gratuita, que podáis usar para hacer un estudio rápido, ¿vale? Bien, como os decía, lo primero pues es analizar la localización. Vamos a ir alternando, ¿vale? Vamos a ir abriendo la página web donde tenemos, ¿vale? Esta es la página de bienvenida, ¿vale? Esta es mi cuenta. La instalación que vamos, aquí como os decía, pues podéis seleccionar el tipo de proyecto, cuando vais a hacer un proyecto nuevo, ¿vale? Dependiendo de la instalación. En nuestro caso, vamos a cargar directamente el ejemplo de autoconsumo que vamos a hacer hoy y vamos a ir viéndolo, ¿vale? Aquí le hemos puesto el nombre, sur de Europa, España, se puede usar para cualquier parte del mundo. Tenemos la localidad de Valencia, si no podemos crear nuestro propio emplazamiento propio o con los datos meteorológicos que nosotros creamos. ¿Vale? Aquí tenemos una serie de información, podemos incluir los ajustes de temperatura que pensemos necesarios. Bien,
lo primero que nos pide es definir el perfil de carga. Como os decía, estos datos los podemos introducir nosotros o podemos usar unos ya que estén por estándar en el software. Ahora aquí podemos elegir un perfil de vivienda privada o negocio comercial o empresa industrial y ya solamente con seleccionar este tipo, pues ya tenemos una información del perfil, que sería un perfil, este en concreto ya lo he modificado yo, pero si cambiásemos, vamos a cambiarlo. ¿Vale? Aquí podemos ajustar el consumo anual. Entonces, el perfil de carga, pues este sería un perfil de carga de un negocio comercial, por ejemplo. Claro, decimos, pues a mí me coincide este perfil, ¿no? Pero yo consumo mucho más. Pues nada, simplemente, si consumimos 10 veces más, pues 200.000. Inmediatamente, el software ya aumenta, con ese perfil, aumenta el consumo. ¿Vale? O sea, los picos son mayores, ¿vale? El consumo medio aumenta, ¿vale? Simplemente usamos ese perfil. Es muy útil, la verdad que... Y además, no solo eso, es que podemos también compensar verano, primavera, otoño, invierno o incluso los fines de semana. Ahora veremos cómo lo hacemos en este caso práctico. ¿Vale? Voy a seguir con la presentación. Vale. Vale, como decía aquí, ¿vale? Aquí podemos introducir el consumo de energía anual. Y lo importante, si queremos meter un perfil de carga propio, es decir, hemos sacado una semana de datos de la instalación donde queremos hacer la instalación, del lugar de la instalación, lo importante es sacar el número de datos que el software espera, ¿vale? El software espera que los datos empiecen el 1 de enero, podemos elegir si es lunes, martes, bueno, el día que empieza. Después elegimos entre 365 o 366 días, el intervalo que hemos recogido los datos. Introducimos si tenemos datos de potencia, kilovatios hora, vatios, ¿vale? Todos estos valores en una misma columna y separados por punto o una coma, ¿vale? Y en formato CSV. Es muy importante que sigáis todos estos pasos, ¿vale? Porque si no, el software os va a decir que ese archivo no es admisible. Si tenemos, por ejemplo, medidas horarias, pues tendríamos que tener una columna de 8.760 datos, en el caso de 365 días. ¿Vale? Así sucesivamente. Vale, pasamos otra vez al diseño. ¿Vale? Como os decía, nosotros vamos a poner un perfil de carga propio. Logística Valencia. ¿Vale? Este es el perfil de carga que nosotros utilizamos. Lo que hemos hecho ha sido modificar el perfil de carga. Aquí tenemos lo que es el consumo de la industria por verano, primavera, otoño e invierno. Como os decía, podemos elegir si queremos cambiar el tipo de consumo según el periodo que estamos usando. En este caso, por ejemplo, vemos que en verano hemos introducido los datos. Esto es debido a que aquí, estos son los consumos. Hemos cogido las facturas y hemos cogido un perfil de una semana. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. Vemos aquí que tiene un consumo aproximado de 30.000 kilovatios hora al mes, de normal. En verano sube a 54.000. Aquí hay un dato que está erróneo. En fin, vamos a compensar y vemos también por el perfil de una semana de datos, aquí a la derecha, que el fin de semana, pues sábado y sobre todo domingo, no hay consumo. Pues todo esto lo podemos perfilar con este software. Bien, ¿cómo lo hacemos? Como decía, modificando el perfil de carga que hemos introducido. Nosotros podemos introducir, simplemente aquí en verano, hemos decidido coger una plantilla. Si la curva de carga se introduce con potencias o energías. Bueno, en realidad. Energía. En energía, sí. Realmente aquí hemos elegido un perfil de plantilla. Tenemos aquí varios perfiles.
bastante variopintos. Y aquí en este caso en concreto hemos elegido, a ver si lo encuentro. Y si recordamos las energías por franja horaria, ¿no? En distintos. Vale, creo que lo hemos hecho. Vale, hemos usado la industria comercial de laborables de 8 a 6. Utilizar plantilla. ¿Vale? Y lo que hacemos es, en este consumo no se corresponde con el consumo que nosotros esperamos, que es alrededor de 1.200 kWh al día. Pues entonces ajustamos, ya tenemos el perfil, y ahora ajustamos el perfil, el consumo. 1.200. ¿Vale? Ya se ajusta el pico de potencia con el consumo que nosotros hemos medido. ¿Vale? Voy a deshacer cambios, ¿vale? Pero era simplemente para que vierais cómo interactuamos con el software. Ahora aquí, pues como os digo, podemos poner un consumo para verano, como tenemos, un 20% más, 40% más que durante todo el año. Podemos cargar el consumo habitual durante todo el año, primavera, otoño e invierno. Y por último, pues compensar los domingos que tienen un consumo mínimo, ¿vale? Alrededor de 300 kWh. Todo esto, como habéis visto, es sencillo, rápido, realmente podéis coger diferentes perfiles de carga, aquí os sugiero que echéis un vistazo, y ya tenemos el perfil de carga que nosotros esperábamos. Es un perfil de carga que de normal es un consumo de alrededor de 900.000 kWh, y en el verano en concreto, pues sube el consumo hasta 1.200, 1.300. Y en domingo vemos el bajón, ¿vale? Pues típico de un domingo, ¿vale? Ya tenemos los datos, ya tenemos los datos iniciales para poder calcular la instalación fotovoltaica más acorde. Bien, por no saltarme la presentación, voy a volver un momento. ¿Vale? La industria, en el caso en concreto que estamos analizando, bueno, estos son los tipos de perfiles de carga que podéis cargar, residencial, industrial, uno propio que tengáis para habitualmente. Como os decía, cómo compensar. Primavera, verano, primavera, otoño, invierno y domingo, y vemos que pues, sube en el periodo de verano. ¿Vale? Ahora pasamos al objetivo que es el diseño del sistema adecuado para este consumo. Bien, lo primero es lo que todos queremos es autoconsumir el máximo de energía posible, ¿vale? Sin inyectar a red o inyectando lo mínimo. Nosotros siempre tenemos en cuenta en torno a un 5% o un poquito más, ¿vale? De inyección a la red. Nos fijamos en el consumo mínimo, esto es lo más fácil. Fijarnos aquí mismo, vemos que el consumo mínimo está en torno a 70 kilovatios, 70 y algo. ¿Vale? Entonces ya tenemos una idea de lo que vamos a instalar. Usamos la inclinación favorable para los meses de peor radiación y más consumo. Esto luego os diré algunos consejos para mejorar esto. Estos son los datos de partida. Tenemos una tarifa 3.1. Y la industria logística tiene 87 kilovatios contratados, ¿vale? En los 3 periodos. En Valencia y la orientación de las puertas 64 grados al oeste. Tipo sierra y 12 grados. Consumo ya los habéis visto. Bien, volvemos al software, ¿vale? En el software lo que nos permite es, ahora, calcular, configurar la planta. Pasamos al siguiente paso. Bien, aquí podemos elegir el tipo de módulo. Aquí están todos los módulos que podáis imaginar, incluso los del pasado. Si dais aquí, considerar módulos actuales, pues cargaría también los módulos que no son actuales, ¿vale? Nosotros elegimos el panel A7250, que es el panel nuestro. Hemos elegido 80 kilovatios de instalación, 80 kilovatios nominales, y podemos elegir, o bien lo podemos elegir manualmente. No sé si funcionase. Aquí un inciso, si os fijáis, Arturo ha comentado que la potencia contratada son 87 kilovatios y este cliente instaló 102 kilovatios pico. Esta instalación se planteó antes de la salida, antes de la aprobación del Real Decreto, y ahora están viendo a ver cómo lo legalizan. No saben si van a tener que aumentar potencia contratada porque son dos naves anexas con dos suministros diferentes pero adyacentes, o incluso a lo mejor les permiten, porque al superar los 100 kilovatios
y igual se rige por la potencia nominal de inversores. No saben cómo lo van a gestionar, pero bueno, lo digo porque a lo mejor algunos se preguntan por qué la potencia de administración es superior a la potencia contratada, lo cual el Real Decreto no lo permite, ¿vale? Sí, como dice David, este es un ejemplo práctico real, ¿vale? Este ya se ha instalado, esta instalación. Antes de pasar al diseño de los inversores, vemos aquí que, si os dais cuenta, hemos puesto todas las condiciones de orientación e inclinación, porque esto nos va a dar realmente la producción en ese plano del módulo, ¿vale? Lo va a tener en cuenta. Bien, aquí en este caso hemos elegido 4 inversores Sanity Power 20.000 PL y esta es la configuración que hemos cargado pues, para esta instalación, ¿vale? Aquí vemos el rango de tensiones, ¿vale? Que afecta y de corriente, ¿vale? Esta es la instalación que hemos diseñado, que aquí, pues, lo bueno de este software además es que tienes una aprobación por parte del fabricante de que esta instalación va a funcionar perfectamente, no hay ningún problema de sobretensión o de sobrecorriente. Bien, aquí, bueno, podríais elegir cualquier otro modelo de inversor, en este caso, pues se ha optado por el modelo de mayor potencia para que cuadrase con esta instalación, que es el modelo de 25 kilovatios. Bien, seguimos con la presentación. Lo que nos permite ahora es el sistema es que nos diga con estos 102 kilovatios pico instalados o 80 kilovatios nominales, ¿qué cuota autárquica tiene nuestro sistema? Cuota autárquica es cuánto de la energía que nosotros consumimos proviene de la energía solar, ¿vale? Y también tenemos la cuota de autoconsumo, como os comentaba antes, nosotros siempre tendemos a que sea alrededor de un 5 o un poco más, en este caso un 7,5%. Esta es energía que se inyecta a la red. ¿Vale? Aquí tenemos un resumen de lo que vemos en el dibujo, la energía que se exporta, la energía que se autoconsume, ¿vale? Tenemos ahí todos los datos, todos los detalles. Todo esto genera un informe completo que podéis presentar a vuestro cliente y la verdad que es genial, ¿vale? La instalación ¿vale? Aquí tenemos algunas fotos del diseño, de cómo ha quedado, ¿vale? Coplanar, lo hemos ajustado para autoconsumo. Normalmente pues recomendamos siempre adaptarnos a la inclinación del tejado, en torno a 15 grados. Pues, lo recomendado siempre por los fabricantes de módulos es que la inclinación sea mínimo un 10%, para así asegurar la autolimpieza de los paneles, ¿vale? Bien, en este software de diseño, ¿vale? También podemos entrar un poco en el análisis de rentabilidad, ¿vale? Aquí podemos incluir hasta 3 periodos distintos de facturación. Nosotros tenemos, en este caso, la tarifa 3.1, el término de cargo por energía son en punta 0,11 céntimos, 9 céntimos en llano y en válido 8. ¿Cómo podemos introducir esto? Aquí vemos los diferentes periodos, según invierno y verano. Bien, pues como os decía, podemos introducir hasta 3 diferentes periodos. Nosotros hemos elegido, pues en general, hemos utilizado la tarifa básica, hemos restado el cargo, ¿vale? En este caso, según la tabla que ha mostrado David antes, la tarifa en punta, hemos restado el cargo y nos sale como 7,5 céntimos, ¿vale? Eso lo hemos introducido en la tarifa básica. Hemos también introducido la inflación eléctrica anual, que hemos estimado en torno a un 4%, y la remuneración en el caso de que inyectemos los excedentes, ¿vale? Que veis aquí abajo a la izquierda, en torno a 4 céntimos, ¿vale? Lo que hemos estimado unos 25 años de duración, que es la garantía que suelen dar los fabricantes de paneles, y hemos definido dos tarifas. Una, la que es el llano, ¿vale? Que va del periodo del 1 de abril al 31 de octubre, esto lo podemos definir, y luego en el horario de 11 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿vale? Y la tarifa son 9,3 céntimos. Y hemos también definido la tarifa del sábado y domingo, que es 0,065 después de restarle los cargos. Y al final esto es lo que nos ahorramos. Este software igual no está pensado expresamente para España, ¿vale? Pero sí que nos permite utilizarlo para calcular pues hasta 3 tarifas podemos definir, como veis aquí. Bien, en el diseño
tenéis un apartado para análisis de la rentabilidad. ¿Vale? Aquí podemos ver, bueno, primero, un momento. Quería enseñaros primero. Vale, pasamos aquí. Vale, aquí tenemos todo lo que hemos visto antes. Perdona, un momento. Vamos a ver el análisis de rentabilidad. ¿Vale? Que ha cambiado un poco el formato, supongo, por el navegador. Al final, a lo que llegamos es cuánto dinero se va a ahorrar por el autoconsumo energético con esta instalación. ¿Vale? Nosotros aproximadamente con este software, con estas tarifas que hemos incluido y con este consumo, hemos deducido que aproximadamente son 10.000 euros al año. ¿Vale? Este es el rendimiento de la planta, el ahorro energético que va a tener esta instalación, esta industria. ¿Vale? Yo pienso que esta herramienta podéis usar otras herramientas. Mi compañero David tiene una diseñada por él mismo, que igual cuesta un poco más de tiempo introducir los datos y es un poco más precisa, pero esta, además de que os aporta un informe completo, podéis cambiar el logotipo y poner vuestros datos, tenéis todos los datos recogidos de una manera pues, formal. Bien, aquí lo que quiero sugerir para optimizar el diseño es pues, que podemos desplazar digamos, la producción o bien hacia arriba o a primeras horas de la mañana, intentando, dependiendo si tenemos un consumo mayor en invierno, ¿qué haríamos? ¿Qué sugeriríais? Por ejemplo, Carlos, ¿qué harías tú con la inclinación de los módulos si el consumo es superior en invierno? Así, de primeras. Correcto. Pues como los paneles térmicos. ¿Qué pasa con los paneles solares térmicos? Pues que están normalmente a 60 grados o a 45 para aprovechar, sobre todo en horas de invierno, porque la inclinación, porque el sol tiene una inclinación baja, ¿vale? Entonces, esto es lo que os quiero sugerir, que existen elementos, estructuras, o bien podemos hacer un mix en una planta. Todo esto, el mismo software os lo permite. Podéis ir al apartado de configuración, ¿vale? Le venís al apartado de configuración. Y aquí podemos añadir un generador. Es decir, aquí igual me estoy adelantando, pero si tuviéramos un tejado plano y quisiéramos mejorar por una parte las primeras horas de la mañana en invierno y en verano, fomentando también, podríamos hacer una instalación mixta en un tejado plano con paneles situados hacia el este con 10 o 15 grados y paneles a 15 grados al sur, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo podemos sacar estos datos, ¿vale? Aquí podemos definir una instalación diferente en este mismo software. ¿Vale? Y entonces tener compensada el consumo. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora con las gráficas. Bien, bueno, yo he usado datos de Satellite. Tenía una pregunta, si quieres, antes de seguir. María comenta que el precio del kilovatio hora en el periodo Valle no lo consideramos como parte del ahorro. Entiendo que el periodo Valle es entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Y no hay producción solar. A ver, el software, como os he dicho, no está pensado para el mercado español. Luego lo veremos que justamente SMA le cuesta un poco asimilar los cambios en España, ¿no? Entonces, lo que nos permite el software es añadir hasta 3 periodos máximo de tarifas. Como tenemos que decidir sobre un periodo, pues decidimos sobre el periodo Valle, que es justamente el periodo que menos producción solar hay. Y es la que menos va a afectar en el rendimiento del sistema, ¿vale? Por esa razón, simplemente. Bien, continúo. En satellite.com podéis descargar todas las radiaciones del lugar que queráis, al plano que queráis.
la verdad que es una web bastante interesante y la que nos puede permitir sacar este análisis de datos en el que podemos ver, dependiendo de las horas del día, qué radiación hay dependiendo del plano del módulo. ¿Vale? En el primer caso tenemos 10 grados al este, en el segundo 30 grados al sur y en el tercero 10 grados al sureste, en Valencia, ¿vale? Lo que vamos a hacer es analizar, en el caso de que queramos aprovechar las primeras horas de la mañana, pues podemos analizar, por ejemplo, qué inclinación, ¿vale? De color rojo está 10 grados hacia el este, 30 grados hacia el sur de color verde y 10 grados al sureste de color azul. Podemos ver entre las 9 y las 10, entre las 10 y las 11 y las 11 y las 12 hemos desgranado un poco todos estos datos de Satellite y podemos deducir qué inclinación nos puede venir mejor porque aporta mayor radiación por metro cuadrado dependiendo de los meses del año, ¿vale? Entonces, pues dependiendo del consumo que tengamos durante todo el año, pues compensar más con una inclinación o con otra, ¿vale? Esto ya es para hilar fino. A ver, para sacar un primer estudio igual no es necesario, pero sí para analizar en detalle. Bien, nosotros sugerimos, sencillamente, si queremos desplazar la curva hacia arriba, pues 30 grados al sur, o bueno, o podemos bajar incluso la inclinación. Y en el caso de que queramos desplazar la curva a primeras horas de la mañana, pues podríamos usar un sistema single dome que tenemos en el portfolio de nuestros productos, o incluso double dome, que sería este-oeste, con un sistema de 10 grados. Con esto lo que conseguiríamos es hacer la curva un poquito más plana, que a lo mejor es interesante en algún caso, dependiendo del consumo. El resultado como os decía, de una instalación mixta, con paneles, unos orientados 10 grados al este y otros 30 grados al sur, podría dar lugar a una curva más plana y tener un consumo más constante, ¿vale? Esto es simplemente lo que quería aportaros desde el punto de vista práctico y de diseño, ¿vale? Ahora os paso con mi compañero para que os diga cuál sería la rentabilidad más exactamente. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta de software? Vale, pues para terminar con el caso práctico vamos a dar unas nociones de lo que sería el cálculo de rentabilidad de las instalaciones. Antes que nada decir que, bueno, lo complicado precisamente que tenemos ahora con instalaciones de autoconsumo y más todavía con el real decreto que tenemos, que vamos a tener que considerar esos registros horarios que vamos a tener en los contadores, precisamente es el input que vamos a obtener en nuestras instalaciones. Es decir, lo que vamos a ahorrar o esos beneficios que vamos a obtener a través de nuestra instalación de autoconsumo es lo complicado de calcular. Antes en las instalaciones de conexión a red era muy sencillo porque ya sabéis que los que sois del sector, pues bueno, una vez que sabíamos la ubicación y la inclinación y orientación de la instalación, sabíamos más o menos las horas pico de esa instalación, por la potencia pico sabíamos lo que producíamos y teníamos una prima, en fin, se calculaba muy sencillo y muy rápido el tema de los ingresos anuales. Con autoconsumo y más con este real decreto que tenemos, son necesarias sí o sí herramientas como la que ha explicado Arturo para poder estimar o simular más exactamente este input. Efectos de rentabilidad, simplemente me gustaría recalcar varias cositas, porque yo siempre que también asisto a algunas charlas, cuando se habla de rentabilidad, enseguida se habla de años de amortización y de rentabilidad o TIR de la inversión, pero se dejan de lado variables que la verdad es que si no se mencionan, por lo menos yo me quedo como si nada, ¿no? Pues creo que es interesante dar un repaso a estas variables que es necesario tener y para que también sepáis pues, que desde mi punto de vista qué tipos de cosas habría que tener en cuenta para poder hacer un análisis de rentabilidad adecuado. Por un lado vamos a tener unas variables económicas que van a ser el input o ingresos que vamos a tener, que en el caso de instalaciones de autoconsumo van a ser, por un lado, los ahorros que nos vamos a generar por la energía autoconsumida y por otro lado la venta de energía, en caso de que tengamos una instalación tipo 2, por lo tanto tengamos venta de energía red. En este input vamos a tener que considerar una posible degradación de la instalación y de módulos,
¿vale? Que puede ser en torno a un 0,7% anual, como normalmente se suele considerar. Y por otro lado tenemos unos outputs o costes que van a ser, en primer lugar, la inversión inicial de la instalación, ciertas inversiones puntuales que podemos tener debidas a reposiciones. A mí, por lo menos, cuando hago análisis de rentabilidad, una cosa que me gusta hacer o considerar es una reposición completa de los inversores a mitad del periodo de la vida útil. Es un elemento que tiene un coste considerable y que sí que es cierto que suele estropearse y que suele haber que cambiarlo al menos una vez en la vida útil de la instalación global. Sí, es un tema que iba a comentar. Normalmente suelen usarse 25 años de vida útil a efectos de calcular los parámetros de rentabilidad, aunque la instalación pueda durar más tiempo. Comúnmente se suele utilizar estos 5 años y ya lo sabéis porque con la legislación antigua las conexiones a red supuestamente te garantizaban unas primas durante 25 años. Claro, ahora se ha visto que no es así. Pero bueno, como estándar en el sector suele utilizarse 25 años. Se podría hacer un análisis de rentabilidad también a 20 años, a 30, 15, en fin. Lo normal es hacerlo a 25. Yo suelo considerar en el año 12 una reposición completa de los inversores, por ejemplo. Hay gente que me ha dicho, hombre, existen también garantías de 25 años, es decir, hay fabricantes de inversores que te hacen una extensión de garantía de 25 años y no sería a lo mejor necesario reponerlos. Digo, sí, pero bueno, también conozco varios fabricantes de inversores que han quebrado, ¿no? Entonces la garantía te sirve un poco, con lo cual yo a efectos de hacer este tipo de análisis siempre prefiero ponerme del lado un poquito de la seguridad en ese sentido. Además el importe de esa garantía es alto. Sí, correcto. Me están comentando que el importe de ese tipo de garantía suele ser alto, con lo cual a lo mejor no hay mucha diferencia con lo que puede ser la inversión de aquí a 12 años de una reposición, en fin. Yo creo que no merece la pena indicarse tanto y considerar una reposición, por ejemplo. Luego deberíamos incluir los costes de operación. Normalmente estamos hablando de costes de mantenimiento. Yo suelo considerar en torno a un 4% de los ingresos. Depende también del tamaño de la instalación. Y también otros costes de operación como son gestiones administrativas, pues normalmente sueles tener una asesoría que te lleva a los trámites administrativos de la planta, seguros, alarmas, en fin. Ahí os pongo orientativamente porque también dependerá para instalaciones muy pequeñitas, este tipo de ratios ya a lo mejor quizás no son válidos, ¿no? Estaríamos hablando de instalaciones del orden de 50 a 100 kilovatios, ¿vale? Y luego un tema muy importante también es considerar un IPC, tanto un IPC general que afecte principalmente a los costes de mantenimiento, etcétera. Yo creo que puede considerarse entre un 1 y un 2%, y también un IPC energético, es decir, que ese nos va a afectar principalmente a los inputs, al valor de la energía. Lo normal es que la energía, con las condiciones obviamente de recursos, etcétera, vaya aumentando su valor conforme pasan los años, incluso más alto que lo que es el IPC general, ¿no? En torno a un 3 o un 4% podría usarse. Pero ya digo que al final estos valores son subjetivos o cada uno los puede variar, pero siempre es importante cuando se presenta un análisis de rentabilidad mencionar esos valores, porque si no, no estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Y por último, hay unas variables financieras. Normalmente este tipo de inversiones se acometen con una financiación, ya sea fondos propios 100% o parte mediante un préstamo o un crédito bancario. Obviamente, también se puede hacer un mix. Yo soy de la opinión que para instalaciones de autoconsumo va a ser más común que antes de instalaciones acometidas con fondos propios principalmente. Por un lado, por cómo están, obviamente, el tema de créditos, etcétera, que no tienen unas condiciones muy ventajosas. Y por otro lado, porque las instalaciones que surgen del dimensionado adecuado, ya estoy hablando, por ejemplo, para zonas de empresas, etcétera,
son unas inversiones que no son desorbitadas para el propio usuario normalmente, siempre y cuando obviamente tenga una fiscalidad saneada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. En caso de que consideremos una financiación bancaria, tenemos que considerar pues, una serie de costes financieros derivados de tasas bancarias, fundamentalmente el interés del préstamo, que podría estar ahora mismo del orden de un 9% por ahí, tiempo de evolución del préstamo y también considerar el costo de oportunidad a efectos de poder calcular el valor actualizado neto de la inversión y poder comparar inversiones con otro tipo de... Con todas estas variables, las que hemos visto antes y estas financieras, lo que se suele hacer es un flujo de caja. Es decir, incluso en una Excel es muy sencillo hacer, al final, para cada uno de los 25 años, ingresos menos costes totales igual al flujo de caja neto, y la propia hoja Excel lo incorpora fórmulas de tipo financiero que nos permiten calcular amortizaciones, TIRs, BANs, etcétera, ¿no? Todo este tipo de variables que asumo que más o menos tenéis en cuenta. Al final, los tres resultados, después de hacer los flujos de caja anuales, que se trata de obtener son años de amortización, el TIR o rentabilidad en valor porcentual de la instalación y el valor actualizado neto de la inversión. ¿De acuerdo? Un poquito los resultados. Lo que os comentaba antes es que a mí personalmente no me parece adecuado mostrar estos valores cuando se habla de rentabilidad sin haber mencionado las principales variables anteriores que te llevan a estos valores, porque al final estás dando información a medias y no es representativa, ¿no? En el caso que nos ocupa del ejemplo que hemos visto que ha comenzado Arturo, como os ha remarcado, tenemos gracias al ahorro que estimamos, tenemos un ahorro, unos inputs de unos 10.425 euros anuales para esta instalación, que son los que usaremos en nuestra hoja Excel de rentabilidad, etc. ¿De acuerdo? En este caso hemos considerado una inversión de 1 eurovatio pico para una instalación de 100 kilovatios. El mantenimiento, si no recuerdo mal, estaba del orden de unos 1.000 euros o 1.000 y poquito. Sí, creo que 1.050 euros. Sí, correcto, aquí en esta hoja lo tenemos. Inversión de la instalación 1 eurovatio pico, costes anuales de mantenimiento y otros 1.050 euros al año, financiación 100% propia, IPC del 2%, IPC energético un 4% y el análisis a 25 años. Es decir, dar estos valores es fundamental, aparte de los resultados que obtenemos. Porque al final, seguramente alguno podrá discrepar, pues oye, yo una instalación de 100 kilovatios la hago por 0,9 o la hago por 1,2, a mí no me salen esos números, eso ya es cosa de cada cual, pero lo importante es dar las cifras y dar los números para saber dónde estamos, ¿no? En este caso, con estos valores y con una reposición en el año 12 de los inversores que podemos ver en el flujo de caja, que llegaría a ser negativo precisamente por esa reposición, llegamos a una amortización un pelín inferior a 10 años y un TIR de un 11% que en cuanto a inversión es una inversión bastante rentable. Sí que es cierto que la amortización, hoy en día hablar de 10 años, pues bueno, hay muchos empresarios o gente pues, que le tira un poquito para atrás, ¿no? Pero bueno, digamos que serían resultados muy similares a cuando empezó un poquito todo el tema de conexiones a red en la fotovoltaica, ¿no? Y en principio, respecto al ejemplo, al caso práctico, habríamos terminado. No sé si hay alguna cuestión o alguna duda del caso. Sí, el peaje de respaldo, bueno, o los cargos por autoconsumo, no sé si recordáis, los ha considerado Arturo cuando ha puesto una transparencia con para los 3 periodos, lo que cobraban y lo que asumían. Lo que pasa es que creo que estaba mal calculado, no sé si habéis dado cuenta, es decir, la resta creo que estaba intercambiado a algún valor, pero bueno, sí que se ha considerado. Hola.
Ahí. Aquí, ¿vale? Es decir, está el valor que tiene, que le están cobrando al cliente por la tarifa, restándole el cargo, ves si en la parte de llano los 0,093 corresponderían a la punta, si haces la resta, realmente, ¿vale? Es decir, están bailados los números, pero bueno. Era por si habéis hecho la comparativa de con y sin en años de amortización. No, bueno. Es algo que se le puede decir al cliente también. Sí. Esta es la situación de ahora, pero... Sí, es una opción. De hecho, y una de las cosas que hago normalmente, a ver, no sé si aquí sale, creo que sí. ¿Dónde está el...? No, perdón. Aquí, parte del resultado que saca el SaniWorks Design, no solamente saca el ahorro neto, que sería lo que hemos remarcado, 10.429, sino también costes de consumo eléctrico ahorrado. Bueno, en este caso saca el beneficio total de inyección a red, es decir, te desgrana, digamos, de los 10.000, por ejemplo, lo que sería la parte que sería por venta a red. A mí personalmente también me gusta desgranar, digamos, esos costes, ese ahorro, desgranarlo en ahorro bruto menos los cargos por autoconsumo. Y gracias a eso también se podría hacer un análisis paralelo con y sin cargos por autoconsumo. Sería, a efectos de presentar un informe al cliente, pues sería algo interesante quizás también. ¿Vale? María insiste con lo del valle. Sí. Mira, si quieres vale, creo que sí que me escuchan ellos un poco a mí. Habla de eso, de que lo del valle, que no se puede ahorrar nunca. No sé si puedes clarificar un poco ese tema. Lo del valle no se puede ahorrar nunca. No sé si... Sí, a ver. Vamos a ver, aquí en esta transparencia lo que vemos en las dos tablitas. Dice que si no hay producción, no se puede considerar como ahorrado. No, pero vamos a ver, en esta transparencia que tenemos ahora mismo en pantalla, lo que estamos viendo esto corresponde, por ejemplo, a los periodos de facturación de la tarifa 3.1. La tablita de arriba serían días laborables, y en días laborables tenemos de las 24 horas del día, algunas que corresponden con horas punta, otras con llano y otras con valle. Pero, por ejemplo, los días festivos, como son los fines de semana y festivos nacionales, pero principalmente... Aquí no sé si vas a poder... Sí. Vale. En definitiva, los fines de semana sí que el periodo tarifario es valle, con lo cual la producción que se autoconsuma en días festivos, como son los fines de semana, sí que va a haber un ahorro frente a la tarifa valle. ¿De acuerdo? Otra cosa es que en el programa de simulación pueda tenerse mejor en cuenta o no. Más o menos, María, ¿no? Sí. Lo que tenemos en cuenta son 3 periodos. No tenemos en cuenta el periodo de punta de invierno a partir de las 6, porque realmente no hay producción. Es lo único que tenemos en cuenta para meter las 3 tarifas. No sé si así se le queda resuelta. Hemos metido la tarifa de punta, la tarifa de valle y la tarifa de llano en general. ¿Vale? Digamos que estamos sacando fuera esta parte de invierno, que son las horas que normalmente no se producen. Creo que lo que estaba comentando es que el tema del valle, creo que había puesto en el chat, era de 12 de la noche a 8 de la mañana. ¿Es posible que sea esa franja horaria? No sé si habías puesto tú las franjas. Como estamos viendo en la... Bueno, ahora... Como estaba en alguna anterior, ¿no? Sí, como se veía en la... Bueno, aquí también aparece, es decir, efectivamente desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, pero en días laborables es horario valle. Obviamente ahí no vamos a ahorrar porque por la noche no produce la instalación. Sin embargo, el fin de semana, sábados, domingos y festivos nacionales, pero principalmente los fines de semana,
el periodo tarifario, en la tarifa 3.1, sí que el valle va desde las 0 horas hasta las 6 de la tarde, hasta las 18 horas. Yo creo que la pregunta de ella iba en que entendía que el valle era siempre horario nocturno de 12 de la noche a 8 y no entendía cómo podías ahorrar porque no estás produciendo. Pero si el fin de semana también se contempla como valle, es donde sí que está ese potencial. Exacto. ¿De acuerdo, María? Gracias, María. Vale. Si no quedan... Comenta, pregunta que si no puede darse el ahorro en kilovatios hora. Me imagino que sí, porque... Claro, por sí, supuesto. hacer en euros o en kilovatios hora. Sí, por supuesto. El software... ¿Te refieres a lo mejor a los resultados del software de SNEA? Pues cambiará. Me imagino que la transparencia esa que habla de 10.000 euros. Sí, correcto. En algún sitio estaba también la información. Exacto. Es decir, normalmente los softwares de este tipo sacan el resultado tanto en kilovatios hora como en donde salía la cuota autárquica, me imagino que debe estar, ¿no? Presentado, sí. Exacto. Sí. Autoconsumo, megavatios hora. De acuerdo. Sí, lo ves ahí que tienes opciones de verlo de energía. Exacto. ¿Tenéis alguna pregunta más pensada de esta parte? Ahora entraríamos en la siguiente parte. ¿Queréis descanso? ¿Seguimos? Yo creo que seguimos. ¿Seguimos? Vamos a continuar un poquito hablando de algunos aspectos de rentabilidad, aunque ya básicamente hemos hablado en el caso práctico. En esta presentación lo que trato de incidir es en algunas cuestiones prácticas que son de interés y que podrían ser interesantes de cara a evaluar la rentabilidad de algunos casos. Son cosas que ya se han mencionado de pasada en algunos momentos a lo mejor y que los que trabajéis en el sector obviamente conoceréis perfectamente, pero sí, como aquí hay estudiantes y gente que a lo mejor no pertenece tanto, sí que me gustaría aclarar. Una es el tema de las tarifas eléctricas. Como habéis visto, se están hablando de diferentes tarifas eléctricas. Entonces, aquí en esta tablita tenéis un poquito el resumen de qué tipo de tarifas hay actualmente. Cuando estamos por debajo de 10 kilovatios, tenemos dos tipos de tarifa, la 2.0A o la 2.0 DHA. DHA significa discriminación horaria. La diferencia entre la 2.0A y la 2.0 DHA sería que una tiene un periodo y la otra tiene dos periodos de tarificación. Es un tema bastante importante. Lo más normal y lo más común es que nosotros en nuestra casa, por ejemplo, tengamos una 2.0A de un solo periodo, es decir, la energía nos la cobran a un precio, la consumamos a la hora que la consumamos. Aunque con la nueva regulación que ha salido, etcétera, lo que van a pretender es cobrárnosla a cada hora a un precio diferente. Pero de momento están cobrándola de esta forma. Entre 10 kilovatios y 15 kilovatios de potencia contratada, estaríamos hablando de pequeñas industrias o pequeñitos comercios, tenemos una tarifa 2.1. Pasa lo mismo, podemos tener un solo periodo tarifario o una discriminación horaria con dos periodos. Cuando estamos hablando de la tarifa 3.0A, es ya para a partir de 15 kilovatios en el sector industrial. La 3.0A y la 3.1A prácticamente es lo mismo, es entre 15 y 450 kilovatios. La única diferencia es que la 3.1 es en alta tensión o media tensión y la 3.0 es en baja tensión. Es decir, aquellos consumidores industriales que tengan un centro de transformación asociado al consumo en la conexión van a tener la tarifa 3.1 y aquellos que no tengan ese centro de transformación tendrán la tarifa 3.0. No hay mucha diferencia. A efectos de periodos, estas tarifas tienen tres periodos tarifarios, como hemos visto, punta, llano y valle. Y luego, a partir de los 450 kilovatios de contratación, son tarifas que se denominan 6.1 hasta 5, ¿no? En función de la tensión de alimentación. Son ya para suministros industriales bastante grandes. Vale, un aspecto muy interesante, por algo que también se ha comentado antes referente al Real Decreto, para
es el tema de las potencias normalizadas a contratar, por lo menos hasta 10 kilovatios, con las tarifas 2.0 o 2.0 con discriminación horaria. Normalmente las potencias vienen normalizadas en función de la ICP que se tenga. Y la ICP tiene, digamos, al final es una protección cuya característica principal es la intensidad de paso. Eso nos marca que en función de si tenemos el suministro monofásico o trifásico, si lo tenemos a 220 o a 230, contratemos una potencia en concreto. Es decir, no podemos contratar la potencia que nosotros queramos, sino que están normalizadas. El Real Decreto habla de hasta 10 kilovatios. Como veis, no hay ninguna potencia normalizada que sean justo 10 kilovatios. O estamos por debajo o estamos por arriba. La tensión de 220 en principio es a extinguir, es decir, los centros de distribución y de seccionamiento, etcétera, todos los nuevos ya se están instalando a 230 desde hace ya unos años. Sí que existe, en esta tablita está bien marcarlo porque sí que puede existir algún suministro que sea 220 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, interesante, si estamos en monofásica, vamos a poder llegar hasta potencias contratadas de 9,9, 9,2 en función de la tensión que tengamos. Y si estamos en trifásica, si estamos en 220, 380, sí que vamos a poder llegar casi a 10 kilovatios, 987. Pero fijaros que el paso a 230 o 400, que es la tensión más normalizada, ya nos va a limitar mucho la potencia a contratar. Estamos hablando de 6,92. ¿Vale? Pues es un aspecto bastante interesante junto con lo que se mencionaba antes, que cuando instalamos no podemos inyectar en una red monofásica más de 5 kilovatios desfasados. Bueno, desfasados, si estamos en monofásico, solo hay una fase, exactamente desequilibrados. Con lo cual, en trifásico no habría problema, pero en monofásico, sobre todo si tenemos un monofásico con potencias del orden de 6, 7, 8 kilovatios o 9 kilovatios, sí que habría que tener mucho cuidado en ese sentido. Aunque lo normal sería a lo mejor instalar una potencia, no tiene por qué instalarse una potencia tan grande. Mi recomendación es hacer un dimensionado que no permita un vertido muy alto, y eso conlleva que no se instalen potencias de la instalación de generación del orden de la potencia contratada. ¿De acuerdo? Vale. Otra consideración, pues más o menos es lo que veíamos en cuanto a los periodos, para que resumirlo y también que lo tengáis claro aquí resumido. Os he puesto para cada una de las tarifas pues una tablita para que os hagáis una idea de los periodos que habría que considerar. Para la tarifa 2.0, con dos periodos, porque con un periodo no tendría ningún sentido, sería de las 0 horas a las 24 horas el mismo periodo, un único periodo, pero en el caso de que tengamos discriminación horaria con dos periodos, es una tarifa que ya empieza a ser más conocida que hace unos años, pues tenemos, en función de si tenemos el horario de invierno o el horario de verano, hay una hora corrida respecto al horario caro, al horario de punta. Pero bueno. Ahí os he marcado, digamos, las horas centrales del día para que visualmente quede un poquito reflejado qué periodos son los que afectarían a la producción o a la generación fotovoltaica y por tanto al autoconsumo. En la tarifa 3.0, con tres periodos, veis que interviene tanto el periodo punta como el periodo llano. En este caso no se haría una discriminación entre fines de semana, con lo cual sí que es cierto que en 3.0 no habría ahorro en periodo valle, pero en la 3.1 sí que existe esa diferencia, como veíamos antes en el caso práctico. ¿Vale? Si nos fuésemos a un suministro ya de una tarifa 6. Lo que sea, con 6 periodos, la cosa ya se complica bastante. Normalmente, bueno, un tema importante, el precio del periodo P1 siempre es mayor o igual al periodo P2 y al periodo P3, etcétera, y con las potencias contratadas ocurre lo contrario. La potencia contratada en P1
es menor o igual que la potencia P2, menor o igual que la potencia P3, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos varios periodos, podemos incluso contratar potencias diferentes en cada periodo, siempre que se cumpla esa condición que he puesto. ¿De acuerdo? Lo normal, o en muchos casos es muy común encontrarse que, por ejemplo, si tenemos una tarifa 3.0 o 3.1, en los 3 periodos se tenga la misma potencia contratada, pero no tiene por qué ser así. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, quizás una instalación de autoconsumo nos podría permitir, por lo menos podríamos analizarlo, el estudiar, el reducir la potencia contratada en P1. Sería una posibilidad. Vale. Aquí lo que trato de mostraros son perfiles tipo o de casos reales. Estos perfiles están obtenidos de la lectura o descarga de datos directa de contador de clientes reales. ¿Vale? Para que veáis un poquito, pues, que cuando nos estamos yendo, por ejemplo, a tarifas ya o a consumidores, mejor dicho, con potencias grandes, sí que tenemos un consumo base muy importante. Es decir, en esos casos, por ejemplo, en una industria con 300 kilovatios contratados que tiene tarifa 3.1, vemos que tiene consumos mínimos del orden de 110, 120 kilovatios, ¿no? Creo que normalmente está consumiendo del orden de 150 como mínimo. Es decir, el instalar ahí una instalación fotovoltaica, por ejemplo, de 100 kilovatios, no nos permitiría ni siquiera hacer a lo mejor un estudio con un software muy especializado. Podríamos hacer un cálculo estimativo bastante exacto. En el caso de una industria con un megavatio contratado, por ejemplo, de potencia, en este caso es del sector de la automoción, vemos que también tienen unas potencias consumidas en el perfil semanal muy elevadas. Hay un día, no sé si por temas de mantenimiento o lo que sea, que sí que hacen un bajón a unos 400 kilovatios, pero eso ya nos da una idea que si ahí planteamos una instalación de 200, 300 kilovatios, pues va a ser autoconsumido todo prácticamente sin ningún tipo de vertido. ¿De acuerdo? Estos serían perfiles tipo que podemos encontrarnos en la industria. En menos de 100 kilovatios tendríamos el perfil que hemos visto, por ejemplo, un perfil muy típico, es el que hemos visto en el caso práctico. Y esto, por ejemplo, sería un perfil semanal también a nivel doméstico. Un poquito para que veáis. Esto es el caso de un chalet con 4,6 kilovatios contratados y un consumo de unos 5.000 kilovatios hora al año. En la gráfica de arriba no se aprecia muy bien porque es de un año completo. Son datos reales que están obtenidos también de un sistema de monitorización tipo WL, como te ha comentado Arturo, y lo que hemos hecho es de esos datos anuales extraer un perfil, un promedio de un perfil semanal para que lo veáis ahí un poquito mejor. Entonces, estos perfiles a nivel doméstico son típicos que se pueden encontrar. Es un perfil horario y vemos que hay consumos normalmente picos a primera hora de la mañana y normalmente por la tarde. Y en este depende también en doméstico podemos encontrarnos una variabilidad mucho mayor. Algo que también quiero reflejar es que os fijéis que en doméstico es mucho más normal encontrarnos, digamos, con altibajos muy considerables. Es decir, hay una variabilidad del consumo a lo largo del día y a lo largo de la semana bastante fuerte, mucho más fuerte que en el caso de la empresa, ¿no? Es decir, en el caso de un sector industrial podemos considerar un consumo base bastante alto y no tendríamos ningún problema, es decir, incluso por la noche tiene un consumo. En el caso de doméstico, la variabilidad es mucho más grande, con lo cual el dimensionado de una instalación de autoconsumo es más crítico en el sector doméstico que en el sector industrial en ese sentido. ¿De acuerdo? Podemos encontrarnos que si no tenemos cuidado en ese dimensionado, tengamos unos excedentes mucho mayores en el sector doméstico que en el sector industrial. ¿Vale? Con lo cual, y ya por terminar, simplemente a efectos de rentabilidad, dar unas nociones de las rentabilidades que nosotros hemos calculado en función del tipo de instalación. Como os he dicho antes, estos datos de amortización y PIR serían en base a las variables a las mismas variables que mencionaba en el caso práctico anterior. Las principales.
Los costes de instalación no serían iguales, es decir, para industrial sí, para doméstica serían mayores el coste de instalación. Pero bueno, la idea es que tengáis una orientación, por lo menos a nosotros lo que nos sale, de amortización y rentabilidad en función del tipo de instalación. Para instalaciones domésticas con acumulación, y ahí he puesto un asterisco para señalar que en autoconsumo nosotros consideramos acumulación con tecnología litio, ¿vale? Es decir, la tecnología plomo-ácido para aisladas funciona mucho mejor, pero para una aplicación de autoconsumo daría bastantes problemas a nivel de rentabilidad. Bueno, os explicaré un poquito más en detalle Arturo. Pero bueno, en caso de acumulación tendríamos amortizaciones que podrían ir de un rango entre 12 y 18 años, con un PIB entre un 2 y un 7%. Si no tenemos acumulación y diseñamos correctamente la instalación para que no haya un vertido excesivo, por así decirlo, porque que no haya vertido es complicado, mejoramos la amortización y la rentabilidad un poquito. Sí que es cierto que obviamente hay instalaciones más pequeñitas, de cara a un instalador, por ejemplo, a lo mejor es menos interesante porque factura menos, pero a efectos de la rentabilidad se mejora. Y en el sector industrial, sobre todo en tarifas 3.0 y 3.1, deja un margen para trabajar enorme. Estamos hablando del orden de 10 años de amortización y unos TIRES entre el 8 y el 12%, que yo creo que son bastante interesantes como para que pues, algo se pueda trabajar y tengamos cierto optimismo en el mercado. Y nada, pues, no sé, con esto creo que acabamos. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto? Imagino que poca cosa. Hay algunas preguntas en el chat, perdonad, pero estaba viendo el chat en otra parte y no veía las preguntas, por eso me has acumulado algunas. Si pensáis que alguna se ha quedado, la podéis escribir. Sí. Adrián Carrasco pregunta en el ejemplo práctico si se han tenido en cuenta los cargos de la parte fija que marca el nuevo Real Decreto. Vale. En el caso práctico que hemos visto, como no tenemos acumulación, no había cargos fijos, según nuestra interpretación. En el caso que hemos tenido aquí en cuenta para la amortización de domésticos con acumulación, sí que se han tenido en cuenta esos cargos fijos. María Pilar pregunta que en cuánto está el precio aproximado para cada tipo de instalación en eurovatio pico. Bueno, nosotros no somos un poquito los más idóneos porque no somos instaladores, somos distribuidores, pero bueno, por dar un orden de magnitud, podríamos estar hablando que en instalaciones industriales estamos hablando del orden de 1 eurovatio pico, más o menos. Cuando nos vamos a instalaciones domésticas sin acumulación, ese ratio sube un poquito, podríamos estar hablando de 1.5, 1.6 a lo mejor, para instalaciones pequeñitas del orden de 1 kilovatio, kilovatio y medio. Y para instalaciones ya con acumulación podemos irnos, a lo mejor si estamos hablando de tecnología litio, creo que entre 2,5 y 2,8 euros vatio pico aproximadamente. ¿Vale? Si no recuerdo mal, son los que hemos considerado. Jesús comenta si el TIR es a 25 años, efectivamente las simulaciones o estudios de rentabilidad que hemos hecho, los hemos hecho a 25 años. María pregunta que si podemos tener acceso al documento que se obtiene del Sunny Design, sí, ¿no? O sea, creo que saca un informe. Sí, además... ¿Se oye? Ahora. Además, lo que permite el Sunny Design Web es, por un lado, guardar el documento PDF con toda la presentación, con los datos de la empresa instaladora, el logotipo y demás. Y además permite guardar el archivo en formato SBT3, que es el formato que se utiliza en el Sunny Design. Entonces, podéis enviárselo a otra persona para que cargue la instalación completa y pueda variar pues, datos del perfil de consumo o del diseño en base a lo que ya has programado tú. O sea, es genial. Me imagino que lo que María quiere es saber si ese fichero lo has generado y lo tenemos en la plataforma. Lo puedo cargar. No lo he puesto, pero lo voy a cargar. Lo subiremos a la plataforma. Si acaso ahora incluso si lo tienes ahí se puede guardar y lo subo yo. Vale, perfecto. Vale, no hablemos. Vosotros pedís. ¿Preguntas? Están ya conectados.
Había una pregunta que teníamos que era sobre el Real Decreto, dice que en ningún caso un generador se puede conectar a la red interior de varios consumidores. Con lo cual eso invalida un poco la opción de que en una plataforma logística el titular de la plataforma pueda dar servicio a todos los empresas que están trabajando debajo de esa cubierta. ¿Es así? Sí, es un aspecto, bueno, en el resumen del Real Decreto no lo he mencionado, pero es así, lo dice claramente. Es decir, una instalación generadora puede alimentar únicamente a un consumidor, no a varios. La pregunta va un poquito, hay, digamos, nosotros hemos recibido varias consultas, por ejemplo, también referentes a comunidades de vecinos, es algo similar, es decir, montar una instalación, claro, si hay varios vecinos no podrían alimentar a la asociación. Efectivamente es así, hay esa limitación. La única forma es, con esa instalación o esa posible instalación de autoconsumo, alimentar consumos comunes. Estoy hablando en el caso de una instalación de comunidades de vecinos. En el caso que planteas tú, lo que hemos comentado antes en el descanso, una solución podría ser la que has planteado, la de que el titular de la nave logística sea el mismo titular de la generación y se haga un contrato tipo PPA, que es un contrato de gestión de energía, es decir, sea el dueño de la instalación, que luego independientemente y de manera particular les factura la energía, en fin. Ese tipo de contratos sí que se pueden empezar a plantear, es decir, en instalaciones tipo 2, como hemos visto, el consumidor y el productor pueden ser dos personas diferentes jurídicamente y da pie a que se hagan este tipo de contratos, es decir, que se hagan empresas tipo S, de servicios energéticos, en el cual gestionen la instalación generadora y vendan la energía al consumidor. Y una pregunta más, con amortizaciones de 10 años en entornos industriales, ¿vosotros veis que estas instalaciones pueden ser interesantes? Porque son periodos larguísimos por 20 años. Sí, es lo que he comentado antes. Hay industriales, hay empresarios que cuando oyen hablar del orden de 10 años, ya no solamente digo 10 años, me serviría igual 8 años, echan las manos a la cabeza y de repente no quieren saber nada. Hay otros que sí que asumen ese periodo de amortización. La verdad es que puede bajarse en tanto en cuanto la tecnología sigue bajando el precio. También yo he manejado unos ratios de precio de instalación que a lo mejor es lo que digo, a lo mejor hay instaladores, estoy hablando de grandes instaladores, y para instalaciones del orden de 100 kilovatios, igual dicen, mira, yo prefiero instalaciones de 1 euro, soy capaz de instalarlo a 0,85. Pues el que de amortización bajaría, pero yo he llegado a ir casos de periodos de amortización de 5 años, pero es lo que os he dicho, no presentan los números con las variables en base a las cuales han hecho esos cálculos, entonces no me sirve de nada que me diga 5 años de amortización. En fin, hay que ver los números, pero a nosotros lo que nos sale es ese orden de magnitud, es lo que te digo. Hay gente que está interesada, gente que no. Y la última, si no quisieran hacer la inversión, ¿el Real Decreto prevé algún tipo de servicios energéticos que pueda hacer la inversión y vender la energía? Sí, es lo que he comentado, es decir, no da pie a que se prohíba ese tipo de actuación, entiendo yo. Es decir, una instalación tipo 2, puede ir una empresa de servicios energéticos y decirle al titular de una cubierta, mira, dame permiso para que tengas una instalación, que me hago cargo de la inversión y te vendo la energía, es decir, yo te voy a facturar la energía que tú autoconsumas. Importante, el cargo por autoconsumo lo paga siempre el consumidor, no el productor. Con lo cual, eso habría que tenerlo en cuenta, pero si ese productor, esa empresa de servicios energéticos, va a ser capaz, por su gestión y por los costes que maneja, de venderle la energía, aún así, a un precio más barato y que le pueda interesar al consumidor, no veo que haya ningún tipo de problema. ¿Vale? Si lees tú las preguntas que hay en el chat y así las contestas. ¿Qué coste suele tener el proyecto y la dirección de obra sobre el coste total? La verdad es que no sabría decirte exactamente porque, claro, depende mucho de si es
Para empezar, para que exista un proyecto de dirección de obra ya estamos hablando de más de 10 kilovatios. No es lo mismo una instalación de 15-20 kilovatios que una instalación de 100, que una instalación de 500 kilovatios, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de que un proyecto de dirección de obra para una instalación pequeña, estoy hablando del orden de 15, 20, 25 kilovatios, estaría de los unos 2.000 euros a lo mejor. Pero bueno, eso sería más temas de ingenierías, etcétera. Pero podría estar por ese orden de magnitud. Por aquí creo que tengo algún compañero que se dedica a esos temas, no sé si está de acuerdo o no, pero bueno. Y para instalaciones ya grandes sí que suelen darse ratios en orden de euros vatio pico, pero la verdad es que no estoy yo al tanto de esos precios. Hay una de María sobre Sí, ¿qué previsión de proyectos tenéis para este año? ¿Estáis teniendo solicitudes de estudio? Bueno, nosotros por la actividad a la que nos dedicamos normalmente no hacemos proyectos, es decir, simplemente asesoramos a nuestros clientes, intentamos ayudarles en el asesoramiento, pero la parte pecista, que sí que llevamos hace unos años, ahora mismo la hemos dejado de lado y no realizamos proyectos como pecista. Sí que asesoramos, pero la previsión que estamos teniendo, de eso Arturo sí que podrá hablar un poquito más, es que hay una previsión bastante alta, una demanda bastante alta, ¿no? Sobre todo en Portugal, y la previsión que hay aquí es bastante buena en España también. Sí, bueno, pues nuestras fuentes, que bueno, que yo creo que ya todos más o menos estáis al tanto, pues hablan en torno a 100, 200 megavatios en lo más optimista. ¿Vale? Nosotros con unos 70, 80 megavatios estaríamos más que contentos en España. En cuanto a Portugal, creo recordar que en torno a 20, 40 megavatios. Bueno, somos optimistas. Hasta hace nada no había algo que regulase. Bueno, sí estaba el otro Real Decreto, pero estaban muy abiertos los peajes de acceso y aún así se instalaba, con lo cual ahora somos más que optimistas. Tienes una pregunta de Julio, si no estaba en ello. Ah, vale, ya estás contestando. He contestado, me parece tu nombre. Perfecto, sí está. ¿Vale? Sí que es posible realizar el autoconsumo desde una línea directa. No es común, por eso no he hecho ninguna mención, pero sí que existe esa posibilidad. Creo que queda la parte, no sé si hay más preguntas referentes, sobre todo a rentabilidad. Sí. Ahora sí, quiero continuar con la última parte de la presentación. Pero un segundito. Sí. Más que una pregunta. ¿Necesitas algo de las transparencias? No, Vale, voy más que cargando una la consulta siguiente. es una percepción, luego a nivel de, suponiendo que son proyectos que se quieren llevar a cabo, la percepción es que, como pasaba antes con las instalaciones conectadas a red, en tanto la distribuidora, en energía, todo el mundo tenía claro qué se debía hacer, los procedimientos a seguir, y ahora, por lo menos desde el sector, la percepción general es que o vamos por delante de ellos, o ni siquiera ellos, estando esta normativa desde octubre, saben por dónde hay que ir. Ni en energía hay un procedimiento publicado para el registro autonómico, ni desde la distribuidora te dicen claro por dónde tienes que empezar. Sí, esa es un poco la percepción general, ¿no? De que lo primero es que vamos perdidos. Más que la percepción es la realidad. Es así. Tanto a nivel administrativo en industria como a nivel de la compañía, nuestra solicitar el punto de conexión, digamos que es como si les hubiera pillado un poquito desprevenidos el tema. Y también el tema de las elecciones, como ha habido cambios, tanto autonómicas como generales, ha habido cambios de cargos, etcétera. Estoy hablando de casos concretos, por ejemplo, aquí en industria en Valencia han cambiado el equipo que se encargaba del tema de fotovoltaicas, etcétera. Entonces, sí que es cierto que está habiendo un retraso en todo el tipo de tanto procedimientos como gestión de este tipo de expedientes. Yo a los clientes lo que les recomiendo es que tramiten, hagan la solicitud, que quede constancia por registro de entrada, y si responden más tarde o más temprano, la instalación, que empiecen a gestionarla, licencia de obra, se instalen, y si hay que poner un contador y no se lo exigen, pues bueno, ya llegará el tema, pero... Que realmente es un procedimiento muy similar al de conectadas a red, Sí, independientemente de luego los requisitos técnicos que puedan variar. Sí, de hecho, por ejemplo, para instalaciones de menos de 10 kilovatios está el procedimiento abreviado que marca 1699, que es
vamos, rapidísimo de gestión. De hecho, tenemos constancia de gente que les ha respondido, por ejemplo, a puntos de conexión en 9 días. El máximo es 10, pero bueno, 9 días está muy bien. Y vamos, quiero decir que sí que está perfectamente claro. A nivel del 1699 es muy sencillo. Las instalaciones grandes, pues ya lleva un talento un poco más complejo que el que había hasta ahora. O sea que el problema es, pues eso, que como los procedimientos de industria y de las distribuidoras, sobre todo con el tema de autoconsumo, todavía están rehaciéndolos, la gente se está haciendo un poco a la idea, se están retrasando y se están acumulando, pero bueno, a efectos de, yo animo a la gente a que empiece a solicitar puntos de conexión si tiene gente interesada y empiece a tramitar, que no tenga miedo en ese sentido, vamos. Vale, pues continúa solo con la última parte. Vale, para finalizar vamos a pasar a la última presentación. A mí me parece más breve y así pues no estoy viendo mucho del tiempo. Lo que quiero tratar en esta presentación es cómo hacer tu sistema más, cómo usar eficientemente la energía que produce. ¿Vale? Primero, quiero un poco desmitificar la idea de inyección cero. ¿Vale? Dejadme que se explique. Desde Kranitz siempre estamos en constante conocimiento de los cambios del mercado y hemos ofrecido sistemas de inyección cero y los seguiremos ofreciendo para quien los quiera seguir utilizando. Aquí tenéis algunos de ellos. Realmente se ha estado vendiendo la idea de que estaban certificados y que cumplían los requisitos técnicos. Sí, algunos de ellos sí, pero realmente acreditados, o sea, certificados por un laboratorio acreditado, yo conozco creo que uno solamente, y no es ninguno de los que están aquí. Entonces, hay certificados de la Universidad Complutense, del mismo propio fabricante, de inyección cero, pero realmente no había. Ahora, lo que se espera es que, según el Real Decreto, según los rumores que tengo por diferentes contactos, hay una norma UNE, que de momento es informativa, que es la 217001, que entre otras cosas explica que el sistema de inyección cero debe desconectar la carga en menos de 2 segundos y la precisión de al menos de 0,2%. Vale. Para ello, pues todos los fabricantes tendrán que certificar sus equipos acorde a la norma y pasar estos estudios. Pues Carlos igual puede decirnos del coste aproximado que puede tener, pero ya os digo yo que no todos los fabricantes se van a comprometer a certificar sus equipos, si no hay un volumen asegurado de ventas. Lo digo por un volumen porque realmente nosotros pensamos que va a salir más rentable pedir el estudio de acceso que instalar un sistema de inyección cero. ¿Vale? Aquí yo he citado a algunos fabricantes que actualmente tienen sistemas de inyección cero, pero que por mi percepción yo pienso que o no lo van a certificar. En el caso de, por ejemplo, SolarLog, para que los que no lo conozcan, es un data logger que por un lado podemos conectar hacia aquí, vale. Es un data logger, ¿vale? Que es universal, es compatible con la gran mayoría de marcas y lo que hacemos es conectar los toroidales aquí arriba, el inversor aquí abajo por 485. Entonces el SolarLog es capaz de evitar la inyección. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora mismo no cumpliría con los requisitos técnicos y aunque los cumpliese, debería de certificar para cada uno de los fabricantes de inversores cada modelo, pues cosa que yo lo veo muy improbable. ¿Vale? Eso una. Otros fabricantes, como por ejemplo Taco, bueno, también tienen su sistema con su data logger y su medidor, su contador, pero no suelen adaptarse a las exigencias del mercado, por lo tanto no lo veo. SMA es posible, pero no creo que sea inmediato, porque tampoco suele reaccionar ante los cambios de la normativa española. Pero para que os hagáis una idea, pues el medidor puede llegar a costar unos 400 euros y que no encarezcan un poco más debido a los costes del certificado. Otros fabricantes, como puede ser Postal, más o menos el contador cuesta alrededor de unos 200 euros, pero me extrañaría mucho que también, a no ser que haya un volumen importante de ventas de estos equipos,
pues me temo que no asumirán estos gastos de certificación. Y por último, Fronius, que con el equipo CDT0 del circuitor, pues también consiguen hacer inyección cero, pero que también suena a tasa de exigencia del mercado, pero como veis, el coste es bastante alto. Bien, con todo esto, lo que os quiero decir es que desde Kranix no aconsejamos instalar sistemas de inyección cero, porque tenemos constancia que el estudio de acceso, ya en un caso real, ha sido alrededor de lo que nosotros esperábamos, en torno a unos 50 euros para una instalación de menos de 2 kilovatios. Y el tiempo que han tardado en recibir la aprobación ha sido en torno a 2 semanas, ¿vale? Entonces, por mí y por Kranix, quitaros un poco la idea de inyección cero y empezar a pensar en sistemas de aumentar la autarquía del sistema o aumentar la eficiencia del sistema en general. Y de ahí es donde empieza la última presentación de hoy, ¿vale? Mi presentación habla de cómo aprovechar ese exceso de energía que tenemos en periodos donde no solemos tener consumo. Yo aquí aporto dos tipos de aplicaciones. Una es con sistemas Smart Energy, que ahora veremos a ver. He traído algunos para que los veáis. Y por otro lado, pues sistema de acumulación. Bien. El SolarLog, como os comentaba, es un equipo que es compatible con la gran mayoría de marcas del mercado. Existen diferentes equipos. Está el SolarLog 300, que es hasta 15 kilovatios. El SolarLog 1200, que es que incorpora display y puede llegar hasta abarcar hasta 2 marcas de inversores distintas. Este sirve hasta 100 kilovatios. Y luego ya tenéis el SolarLog 2000. Este equipo, usado en conjunto con un toroidal que puede ser como ¿vale? Que es el núcleo partido, el núcleo abierto, que se puede instalar fácilmente y se puede colocar a unos 30 metros como máximo del SolarLog. Simplemente con esto tendríamos la medida de consumo. Si quisierais, con este SolarLog y un toroidal, ya podríamos, conectándolo al inversor, hacer inyección cero. Pero bueno, yo no os lo recomiendo. Os recomiendo que uséis equipos como los que vamos a ver ahora. Equipos como enchufes inalámbricos que se conectan vía router, ¿vale? Y pues, por ejemplo, una resistencia como esta, que ahora explicaremos cómo funciona, ¿vale? Para aprovechar al máximo el rendimiento de los paneles. Bien. Voy a intentar ser rápido en esta parte. Como os decía, estas son todas las marcas que abarca este equipo. También podéis encontrar de la marca SMA la Sunny Home Manager, que hace similares características. Es un data logger que lo que hace es, por un lado, en conjunto con un meter, pues sabría el consumo y puede activar enchufes wireless, ¿ok? En fin. A mí me gusta más ofrecer este producto porque es universal, porque tiene una página web donde podéis conectar la instalación gratis hasta 50 kilovatios pico, ¿vale? La página web, pues si a alguno le interesa, se llama Classic Second Edition, que es de SolarLog, ¿vale? Solamente con eso podéis entrar y registrar todas las instalaciones independientemente de la marca de inversores que utilicéis, porque se os adecue más una marca u otra, dependiendo de la instalación. Esto, por ejemplo, será un ejemplo de instalación. Aquí vemos aquí arriba donde se conectan los toroidales. Podemos medir una red trifásica o 6 monofásicas. Tenemos 6 entradas, ¿vale? Podemos usarlo como 2 trifásicas o como 6 monofásicas, o como una trifásica y 3 monofásicas, ¿vale? Esto lo que permite ya, pues de inicio, podéis conocer el consumo de la instalación. Podéis incluso entrar en detalle y medir, por ejemplo, uno que mira consumo total y otros 3 anillos, por ejemplo, como vemos en el ejemplo, que mira subconsumos, ¿vale? Y así tener detallado, como vemos en la siguiente presentación, pues todo lo que sería todo el consumo por un lado y luego pues iluminación, comedor, tienda, etcétera, ¿vale? Es un poco desengranar un poco todos los consumos, ¿vale? Una vez tenemos esto, lo que hay que tener claro en este caso, en el SolarLog, la instalación es que el contador que utilizamos, el medidor, es unidireccional. Por lo tanto, tenéis que instalar siempre a un lado del toroidal, tiene que estar la generación, es decir, el inversor y la red tienen que estar a un lado y los consumos a otro, ¿vale? Me ha sucedido muchas veces que el instalador, pues, bueno, a mí también me pasó la primera vez, y es que pensábamos que direccional al principio, y mucha gente lo piensa aún. Pero instalar el inversor junto en el cuadro interior con los consumos hace que este equipo se vuelva loco, porque solo mide en un sentido, entonces no sabe discernir entre generación y consumo.
¿vale? Y entonces, generación a un lado, consumos a otro. Aquí está en el dibujo claro, ¿vale? Estos son los equipos o los accesorios que podemos utilizar. Un segundo, si puedes Sí. seguir con nosotros. Hay una pregunta de María, que si hay ya alguna instalación previa a este Real Decreto que tuviera un sistema de inyección cero, cuando solicite la capacidad de acceso a la red, ¿cómo lo hace? Comenta, ¿debería de quitar el sistema que tiene de inyección cero? No, si el hecho de que se instale un sistema de inyección cero a efectos del Real Decreto no tiene ninguna implicación. Únicamente si es una instalación de hasta 10 kilovatios se ahorraría el coste de ese estudio por parte de la distribución, del estudio de acceso y conexión a la red. Si la instalación existente ya lo tiene, no tiene que hacer nada, es decir, no supone ninguna hecho adicional que tenga que hacer, etcétera. Lo único es, si esa instalación en concreto, por casualidad, se va a legalizar como tipo 2 y, por tanto, te va a interesar vender los excedentes, yo sí que lo quitaría para que efectivamente se produzcan cuando se produzcan excedentes, por lo menos aprovecharlos. ¿De acuerdo? Yo, en mi opinión, y volviendo a la línea que comentaba, lo que haría María es desconfigurar la inyección cero y configurar consumos eficientes, como pueden ser con estos accesorios. No sé qué equipo tiene de inyección cero, pero si quieres preguntarme en privado podemos ver cómo adaptarlo. Bien, estos son todos los accesorios que nosotros sugerimos para Smart Energy. Aquí tenemos interruptores inteligentes, como les decía. Esto, además de poder activar y desactivar, también mide el subconsumo. Podemos conectar hasta 10 equipos, solo en este equipo. ¿Vale? Tenemos Smart Relay Station, que es un equipo, el Smart Relay Station es muy similar al enchufe inalámbrico, solo que no es inalámbrico y permite otra característica que más adelante comentaré. Pero también permite registrar el consumo. ¿Vale? Tenemos el Smart Home Relay Box, que simplemente es una caja de relés que tiene hasta 8 relés programables, dependiendo del exceso. Y por último, una resistencia calentador de disección EVO, ¿vale? Que ahora explicaré los detalles. Bien, empezamos por el primero. Bueno, en el web server que tiene integrado el propio SolarLog, podemos configurar los interruptores en dos secciones. ¿Vale? Podemos aquí seleccionar todos los interruptores que hay compatibles, como veis aquí, algunas marcas conocidas, AllNet, Bude, son compatibles con este equipo, ¿vale? Es decir, se pueden interconectar a través de una red interna, una red local, y tenemos que configurarlo, ¿vale? Darlo de alta. Aquí tenemos algunos ejemplos de enchufes inalámbricos que podemos encontrar, pueden ser por cable, puede ser Wi-Fi, ¿vale? Hasta 3,5 kilovatios, 1.8. Bien, aquí hay algunos ejemplos, no tiene por qué ser comprado por SolarLog, podéis encontrar en el mercado. ¿Vale? Y luego por lógica de control, podemos programar que simplemente porque haya un exceso de producción, pues se conecte un interruptor, que es la función más básica, ¿vale? Cuando tenemos un surplus energético de 500 vatios, pues podemos activar, qué sé yo, un calentador, ¿vale? Y podemos priorizar según la posición, el orden de la posición en la programación. Vale. Es importante definir un rendimiento típico. ¿Por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, un ejemplo de una lavadora, un lavavajillas, un consumo que sea variable, ¿vale? En el caso de que solo tengamos un enchufe automático, no pasaría nada. Pero cuando tenemos más de un enchufe programado, necesitamos tener un valor medio, o un valor al que nosotros queremos que se active la siguiente carga, ¿vale? Porque, como veis aquí, tenemos dos ejemplos de consumos que vemos cómo van variando, en el que podríamos definir que cuando haya un exceso de 3 kilovatios, por ejemplo, que se encienda la lavadora. 3 kilovatios, una lavadora. Sí. Entonces, podemos definir el punto máximo o un periodo medio. ¿Vale? No sé si aquí aparece ahora. Vale. Como vemos aquí, podemos coger un rendimiento nominal típico máximo de 3 kilovatios, o bien uno medio de 1,8 o bien mínimo de 200. Esto quiere decir que cuando tenemos más de un perfil, lo que hacemos es, para que no esté constantemente leyendo, porque este equipo hace saldos cada 5 minutos,
pues definimos un rendimiento medio típico, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en detalle cómo lo hacemos. Entonces, a partir de ese rendimiento típico, el SolarLog toma la iniciativa de arrancar o parar equipos, ¿vale? Aquí vemos ejemplos de aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí es simplemente con umbral de activación y umbral de desactivación, ¿vale? Este es sencillo. Otro, por ejemplo, que podemos utilizar con el Smart Relay Station es que tenemos una entrada de sensor de temperatura y, por ejemplo, en este caso podemos programar un umbral de activación y un umbral de desactivación y activación de emergencia en caso de que alcance el límite máximo de temperatura. Podemos decir que se arranque el congelador, pero cuando llegue a una temperatura de menos 20 grados se desactive también, ¿vale? Y un tiempo mínimo de operación que el equipo permanece encendido. Esto, la verdad que tiene un montón de posibilidades de configurar que yo pienso que son realmente interesantes. Aquí tenemos otro caso también que podríamos definir que se dé el exceso en un periodo determinado, ¿vale? Que sea entre las 2, por ejemplo, y las 4, ¿vale? Y que el periodo mínimo de funcionamiento sea de 120 minutos. Todo esto se puede configurar a través del web server de SolarLog. Como os explicaba, en el caso de que haya varios perfiles de consumo, aquí vamos a simular como si fueran dos perfiles de consumo de dos activaciones, en los que vamos a programar para cuando haya un exceso de 1000 vatios una activación y cuando haya exceso de 2000 otra activación, ¿vale? Vamos a verlo aquí mejor. Vale, imaginemos que tenemos dos interruptores, por ejemplo, como este. Podrían ser también un Smart Relay o cualquier otro. Ponemos en funcionamiento una bomba a partir de 1000 vatios de exceso. Vemos aquí en la gráfica de la derecha, como a partir de 1000 vatios de exceso, abajo tenemos en color verde el consumo, pues la producción en color amarillo. Cuando superamos 1000 vatios, la producción respecto del consumo, se activaría la bomba de circulación. Vale. El siguiente punto, que es el punto 2, cuando llegamos a una producción de 4 kilovatios, ya hay una diferencia de 2000 vatios respecto a energía de surplus de 3000 vatios, se activa el perfil 2. Cuando llegamos al tiempo 3, el surplus de energía está en torno a 2800, se desactiva el perfil 2, que es lo que hemos definido, ¿vale? Para que se desactive. Y en el tiempo 4, cuando baja 1800, el surplus se desactiva, ¿vale? Estas son las condiciones que se programarían en base al rendimiento típico que hemos metido. ¿Vale? No se basa en función del consumo que estén consumiendo en ese momento, sino en el rendimiento. Esto quizás es un poco complicado, pero es que es la única forma de hacer frente a las variaciones de consumo que pueden haber. Vale, el siguiente equipo que os quería presentar es un equipo que, como os he dicho, registra también el consumo, ¿vale? Y se puede ver como su consumo. Lo bueno que tiene, bueno, puede ser de un solo relé, un relé de 16 amperios, o 3 relés integrados en el mismo. Y lo que permite es pasar la potencia activa por él, o simplemente utilizarlo como relé libre de contacto, ¿vale? O sea, libre de, no pasa la energía activa por él. En ese caso no registraría el consumo. Simplemente es por si tenemos, por ejemplo, una bomba que funciona a 10 kilovatios, pues podríamos utilizarlo simplemente usándolo como relé, ¿vale? O una electroválvula, etc. El siguiente. Bueno, estas son todas las versiones que os comentaba. Vale, el siguiente equipo, que es muy económico, es un Smart Home Relay Box. ¿Para dónde le voy a ir aplicación? Pues, por ejemplo, con sistemas de bombas de calor, podemos utilizarlo para abrir o cerrar electroválvulas. Según el consumo, ponemos un surplus determinado y podemos ir bien refrigerando o calentando diferentes zonas de la casa o de la vivienda. ¿Vale? Esto es sencillo y fácil de utilizar. ¿Vale? Y por último tenemos la Evo Smart Heating. La Evo Smart Heating es simplemente una resistencia que está basada en 3 resistencias. Como veis aquí, tenemos una resistencia de 500 vatios, una de 1000 vatios y otra de 1500. Y en función del surplus energético, podemos ir activando en escalones de 500 vatios. Podemos calentar un depósito de agua. A medida que vamos teniendo un surplus energético mayor, se van incrementando la potencia de la resistencia. Por lo tanto, calienta más rápido. Esto, la verdad que le demos gran utilidad. También podemos utilizar, esta en concreto,
funciona por pasos de 500 vatios, pero también podríamos conectar una simple resistencia con un enchufe y sería bastante más barato, ¿vale? Esto es muy utilizado en el norte de Europa, pero nosotros le damos utilidad también aquí en España, y debido a que tenemos más radiación, pues con una resistencia simplemente sencilla. De hecho, aquí tenemos una resistencia que nuestro compañero David ha desarrollado una aplicación en la que, saliéndonos un poco del tema, esta resistencia se conecta directamente a los paneles, ¿vale? Podemos evitarnos que esté conectado a la red a través de un inversor, ya que la resistencia funciona en continua, ¿vale? Hemos desarrollado esta aplicación y estamos desarrollando unos kits para depósitos de 80 y 120 litros, donde esta resistencia ya irá incorporada en el depósito y bien funcionará con la resistencia de continua a una temperatura más alta o con otra resistencia conectada alterna que conectaría a una temperatura más baja, ¿vale? Esto es una aplicación muy interesante que iría separado de lo que es la red, ¿vale? No iría directamente continua a la resistencia, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta respecto a esto, podemos verlo después. Tiene una pregunta, Leticia, que creo que no está muy claro, pero dice: ¿las instalaciones fotovoltaicas únicamente para ACS tienen algún tipo de cargo? Únicamente para ACS no creo que exista en general, ¿no? Pero... Bueno, precisamente este sistema que acaba de comentar Arturo van enfocados en ese sentido. Es decir, nosotros en Clarence hemos montado ahora un sistema piloto que precisamente hace eso. Es decir, montamos una serie pequeña de paneles fotovoltaicos que van directamente conectados a través de una pequeña tarjeta de control y de seguridad a una resistencia que trabaja en continua, es decir, es una resistencia por la que circula corriente continua. Sería un sistema aislado de la red, es decir, no tiene ningún tipo de conexión a la red, sería un sistema aislado y como tal no le afectaría en absoluto el gran efecto, es decir, ahí la energía que consumirías no tendría ningún peaje. A nivel doméstico, en el blog tenemos una entrada bastante más amplia, por no entretenernos mucho en este tema, en el que se explican, sobre todo a nivel doméstico, como repito, muchas ventajas que dispondría un sistema fotovoltaico frente a uno térmico, sobre todo en cuanto a averías, problemáticas, etcétera. Creo que es bastante interesante y es un sistema que ahora, debido a la baja de precios que ha tenido los paneles fotovoltaicos, va a tener bastante auge este tipo de soluciones frente a sistemas térmicos, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta más. Vale, pues hemos terminado con los diferentes accesorios que pueden aumentar la autarquía o el rendimiento, el uso, la eficiencia de nuestro sistema. Por último, les quiero comentar referente a instalaciones de autoconsumo con baterías. Normalmente, en una gráfica como la que veis en la transparencia, vemos como el consumo de color azul es un consumo típico, bien pronto por la mañana, el desayuno, a mediodía la comida y por la noche pues, la cena y otras cosas. Vemos que una curva de producción en una instalación de 5 kilovatios, vemos que hay una gran parte de energía que se volcaría a la red y la perderíamos. Con lo cual, para aprovechar esta energía, podríamos instalar baterías de ion litio. De ion litio por una sencilla razón, porque cuando hablamos de baterías de acumulación, tenemos que tener presente que si son de ácido plomo, tienen un tiempo de descarga y tienen una capacidad enlazada a ese tiempo de descarga. Lo que ocurre con litio es que no importa el tiempo que la descargues, tiene la misma capacidad en una hora que en 10, que en 20. Por lo tanto, si lo que queremos es aprovechar el sistema de acumulación con un día de autonomía, que es lo que nosotros tenemos siempre en cuenta, incluso menos, lo que hay que hacer es poder tener una gran capacidad de batería disponible en cualquier momento del día. Con lo cual, esto y por otras más ventajas que tienen las baterías de ion litio, vemos que son las que se van a instalar en este tipo de instalaciones. Ahora lo veremos en detalle. Pero, como os decía, volviendo a la gráfica que vemos aquí, si instalamos un sistema de acumulación, lo que hacemos es que el exceso de energía que tenemos durante el día, en este caso no acabaríamos de aprovecharlo todo, pero sí una mayor parte, lo utilizaríamos para los consumos, sobre todo pues, en horarios nocturnos, ¿vale? Como vemos, ese ahorro de energía se usaría para la cena, para el consumo constante durante la noche, y pues conseguiríamos así una mayor autarquía. ¿Vale? Les voy a explicar a través de una serie de gráficas y de ejemplos con un perfil típico de unos 5.000 kilovatios hora al año, que podría ser una vivienda habitual, como esta curva de consumo,
Vamos a calcular el porcentaje de autoconsumo y la cuota autárquica en función de la producción, o sea, perdón, en función de la potencia instalada y de la capacidad útil de la batería. ¿Vale? Aquí, en la izquierda del gráfico, tenemos la capacidad útil de la batería dividido por la energía consumida al año, y abajo tenemos la potencia fotovoltaica partido por la energía consumida al año. ¿Vale? En la siguiente transparencia, vamos a tomar como ejemplo una instalación que solamente tenga 5 kilovatios instalados. ¿Qué ocurriría? Tendríamos un porcentaje de autoconsumo de en torno al 30%. No sé si lo veis aquí abajo, una flecha de color rojo. Estaríamos aquí, en este punto, en el ratón. Espera, lo voy a pintar. Si lo puedes pintar, lo puedes estar el curso. Si pinchas en la flechita, verás. A ver, vamos a ver aquí, ¿no? Arriba. O pintas ahí, o si quieres con el ratón. Vale. Aquí, entonces. Vale, pues Pues eso. eso ellos lo ven. Correcto. Pues aquí veríamos cómo el porcentaje de autoconsumo sería en torno al 30%. Y la autarquía del sistema, que vuelvo a repetir, la autarquía es cuánto del consumo energético que tengo habitualmente aporta mi sistema fotovoltaico. Este sería en torno a un 28%. Bien, para aumentar esto, lo único que tenemos que hacer es añadir baterías, como les comentaba. Nosotros, después de varios estudios, consideramos que quizá 5.000 vatios es una exageración, pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando un instalador, y vosotros quizá lo sabéis mejor que nosotros, sube a un tejado, el coste ya son alrededor de 1.000 euros, con lo cual instalar 5 o 10 paneles incrementa el presupuesto, pero en relación al rendimiento que nos va a aportar, pues es más interesante montar más paneles que menos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros simulamos un instalador. Repite desde el principio de la palabra. Sí. Aquí, vale. Como les decía, sin acumulación, tenemos una cuota, o sea, un porcentaje de autoconsumo en torno al 30% y una cuota autárquica de en torno a un 28%. Si instalamos baterías en el sistema, lo que hacemos es aumentar considerablemente tanto la cuota de autoconsumo como la cuota autárquica, en torno a un 47-42%. Esto solamente con añadir 2.000 vatios hora útiles de batería. Si añadimos a este sistema, repito, con un consumo anual de 5.000 kilovatios hora al año, si añadimos hasta 5 kilovatios hora de almacenamiento, conseguimos hasta un 61% de cuota de autoconsumo y 52% de cuota autárquica. Bien, si seguimos subiendo en almacenaje y en producción, vamos a ver que no vamos a conseguir grandes avances en porcentaje de autoconsumo y cuota autárquica. Vemos que en el caso de subir 10.000 vatios hora en almacenaje, subimos hasta un 69%.
teniendo en cuenta que antes estábamos a un 61. Y subimos de un 52 a un 57 la cuota autárquica. Todos sabemos el coste que tiene el almacenamiento en un sistema como este, por lo cual no nos sale muy rentable este aumento de porcentaje. ¿Vale? Según nuestros cálculos, sería considerar para un consumo como este, como que hemos visto, de 5.000 kWh al año, un sistema de 5.000 vatios-hora útiles. ¿Vale? En el caso de querer subir en lo que es la potencia instalada, vemos también que conseguimos un retroceso, es decir, autoconsumimos menos. Vamos a un 37% instalando 10 kilovatios y manteniendo 5.000 vatios hora aumentaríamos en torno a hasta un 57%, muy poquito, vamos, la cuota autárquica. Con lo cual, a lo que quiero llegar con esta simulación de potencia instalada y de energía útil acumulada, es que con la experiencia que tenemos, es que nos hemos dado cuenta que hay muchos sistemas en el mercado, aquí no sé si llegaréis a verlos, pero basados en tecnologías de ion litio, como puede ser un SMA Sunnyboy 5000 SE o el 3600, por ejemplo, que vemos en la segunda columna, donde pone 2 kWh. Este es un sistema que a nuestro parecer está un poco fuera de lo recomendado. Vemos que la instalación más recomendada suele estar en torno a 5 kilovatios pico y 5 kilovatios hora. Esta es la recomendación que les hacemos. Es verdad que los sistemas con acumulación tienen periodos de amortización más tardíos, pero si alguien está pensando o alguien insiste en esta idea, nosotros consideramos que donde tiene que estar el punto de encuentro es en las instalaciones con 5 kilovatios hora de almacenamiento útiles y 5 kilovatios instalados. Puede ser que podamos bajar a 3 kilovatios, 3,5 kilovatios instalados, pero en acumulación pienso que es bueno seguir el concepto de los 5 kilovatios hora. Porque además podemos encontrar en el mercado diferentes baterías. Desde Kranis nosotros tenemos dos proyectos que pensamos que ya están funcionando muy bien en Alemania y pensamos que aquí van a tener una gran repercusión en el próximo año y medio, que son las baterías de ion litio Axitec LI 7S y LG Resu 6,4X. ¿Vale? Estas baterías, ¿vale? Aquí podéis ver los detalles, son de 6,8 kWh brutos y netos alrededor de 5,4, 5,8, tienen en torno a 6.000 ciclos, 6.600. Estas baterías con un consumo medio, pues podríamos considerar que pueden llegar a durar hasta 20 años, si hacemos un uso normal de la batería. Con lo cual, los números que sacaba antes David, pues con una batería de ácido plomo habría que considerar cambios de batería pues cada X años, cada 5, 7, 8 años. En este caso, consideraríamos que la batería no va a durar 20 años. En estas dos baterías, cosas que valen la pena saber es que son compatibles con Sunny Island, ambas, y en concreto LG también con Victron. Son modulables. En el caso de las LG se pueden ampliar hasta 12,8 kWh, simplemente con dos añadidos de 3,2. Y en el caso de Axitec se puede añadir hasta 81,6 kWh. Esto es una cosa bastante útil. También estamos indagando sobre incluso tener algún almacenamiento un poco menor. Pero estas baterías empiezan a ser ya una realidad. El litio ya está aquí. Y sinceramente, mucha gente piensa que el automóvil iba a ser el desencadenante del auge de la batería de litio. Pero como podemos ver en esta estadística de Statista, vemos que para el 2020 el porcentaje de consumo de baterías de litio para el mercado de almacenaje de fuentes de energía renovable va a llegar a ser hasta en torno al 37,6%. Yo pienso que tenemos ya aquí las baterías de litio han llegado para imponerse y en estos sistemas de autoconsumo con baterías incluso aisladas se impondrán en los próximos meses. ¿Vale? Esto es simplemente lo que os quería transmitir. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta respecto a la presentación. Os vamos a pasar la encuesta mientras revisamos preguntas antes de que queráis escaparos a comer. Y vamos, si quieres pasar, por favor.
Bueno, No pues sé si hay preguntas en el chat. ¿Tú lo ves ahí el chat? No. Vale. a ver. Una, sí, ¿cuánto Pues, cuesta? vale, Digo, si a alguien le interesa saber, nada. el precio PVT está en torno a 4.500 euros. Quiero recordar. En torno a 4.000, 4.500 euros. Es una batería, por ejemplo, las LG, que son baterías que realmente las puedes llevar. Yo me imagino, y ahora ya estoy entrando en mi visión personal, me imagino llevándome la batería al típico chalet de casa, de campo, llevarme la batería allí o llevármela a otro sitio, ¿vale? Sería como una batería portátil, porque realmente tiene una medida de unos 60 centímetros más o menos por 45 y pesa, es fácilmente de llevar, con lo cual me la llevo aquí, me la llevo allá. Yo creo que esto puede haber un cambio en nuestras vidas, en este tipo de tecnología. Ahora que estamos hablando de las baterías y como he visto que también soy distribuidor de ProNews, el boom publicitario que salió con más Tesla, Sí, todo es una bueno, realidad. te agradezco la pregunta porque sí que es verdad, bueno, con Tesla lo que está ocurriendo, todos sabemos que Tesla vende mucha imagen de marca y también es verdad que tiene detrás, yo pienso que una batería de buenas características, pero que ya tenemos ahora mismo con LG o con Axitec y sin embargo Tesla todavía no está disponible. Lo que sí que veo con Tesla es que es una batería de segunda generación, porque los sistemas que estamos viendo ahora, que funcionan a 48 voltios casi todos, Tesla lo que va a proponer es trabajar a tensiones más altas, con lo cual conseguiremos tener corrientes menores y menos pérdidas, y va a ser como una segunda generación. Lo que veo es que Tesla no va a ser accesible fácilmente y que tenéis que tratar de convencer a la gente de que la realidad ya está aquí, de que hay sistemas como el de LG, como el de Axitec, que pueden ya aportar similares características o incluso mejores que las de Tesla. Gracias. Entonces, el nombre podéis poner jornada real de crédito autoconsumo y ya está. No hace falta poner ninguna cosa más. Arturo, Bien. sí. al poner una batería, un sistema de acumulación en una estación de autoconsumo, al coste de lo que es la batería hay que medir el inversor de SLADA. Sí. Tenemos que ver el inversor de conexión a red y además el inversor de SLADA. Correcto. O lo que comentábamos de un equipo híbrido. Correcto, sí. Entonces, yo el segundo leo y es muy complicado amortizar ese sobrecoste. Es mucho que Nosotros hemos hecho un estudio. Sí, perdón, gracias. Hemos hecho un estudio nosotros mismos con un sistema basado en Victron, LG y un inversor de 3 kilovatios, 3 kilovatios, 3,3 instalados, y nos sale un periodo de amortización en torno a unos 14 años, aproximadamente. Sí, salía en torno a 13 y pico, si no recuerdo mal. Pero sí que es cierto que es complicado. La acumulación de baterías tienes que tener ya unos consumos interesantes. De 5.000 kilovatios hora al año para arriba. Es decir, ahora está planteado para un consumo en una vivienda a lo mejor donde haya unos consumos muy bajitos. Y sobre todo porque ya te tienes que ir a sistemas de litio, etcétera. Pueden salir los números. Son obviamente de los menos atractivos dentro del autoconsumo, pero pueden salir siempre y cuando trabajamos con LG, porque ya se plantearía la no reposición de las baterías y tienen que ser en sistemas donde haya un consumo considerable para que merezca la pena esa inversión. Sí. Pero es complicado, es complicado. Con esta última presentación no queremos convenceros de instalar estos sistemas, porque entendemos que todo esto añade un recargo a la instalación y por lo tanto un periodo de amortización mayor. Es simplemente que lo tengáis en la mente cuando un cliente os sugiera cómo aprovechar mejor la energía o simplemente para saber por dónde tienen que ir vuestros cálculos cuando hacéis una instalación con baterías. Pienso que pensar en 5 kilovatios de instalación, 5 kilovatios hora, puede ser una buena idea, quizá un poquito menos, 3, 4 kilovatios de instalación, pero la batería sí que tiene que estar en torno a unos 5 kilovatios hora de acumulación.
¿Tenéis alguna pregunta en sala? ¿Y en chat hay algo? No. Con los del precio ya se han quedado contentos. Pues nada, daros las gracias a todos los que estáis tanto en remoto como los que veis venir aquí presencial por asistir y por dar las preguntas. Esperamos seguir organizando jornadas que puedan ser atractivas para todos. Gracias.